Soy Eduardo Díbar, director general de Kia en España. Muy bien, Eduardo. Oye, pues muchas gracias por estar. Gracias a vosotros por invitarme. En el Instituto de las Ingenierías de España. Y quisiera un poco que esta pequeña toma de contacto con Kia y contigo sirva para dar a conocer un poco tanto a la persona que dirige la marca en España como a la marca que, de ser una perfecta desconocida hace unos años, ha pasado a liderar muchos segmentos dentro del mercado español. Entonces, ¿qué te parece que hablemos un poco de Eduardo Díbar? Perfecto. Muy bien. Cuéntanos un poco por qué estás aquí. ¿Cuáles fueron los motivos iniciales de que alguien, cuando está en la etapa de la juventud, decide sector automoción, decide ese tipo de cosas que en la vida nos van pasando capítulos hasta encontrarnos donde estamos, ¿no? Bueno, la verdad que siempre es complicado, ¿no? Decir qué has estudiado, cuál ha sido tu trayectoria y cómo has acabado luego trabajando, ¿no? La verdad es que yo estudié Derecho y Económicas en ICADE y mi orientación era más por el lado económico en cuanto que quería hacer la oposición de agente de cambio y bolsa. Lo que pasa que en ese momento, pues en el año 87-88 cambió la legislación, se eliminaron los agentes de cambio y bolsa y se crearon las agencias de valores, ¿no? Y luego mi familia siempre ha estado orientado mucho al derecho, tengo muchos jueces y fiscales en la familia, pero bueno, a mí me apetecía un poco más la empresa, con lo cual, después de acabar la carrera, hice un MBA en el Instituto de Empresa, y entonces ya me decidí más por la empresa y por la economía. Y que cayera en el sector del automóvil, pues viene pues casi de casualidad, ¿no? Porque a mí no es que me gusten especialmente los coches, es decir, pues hay gente que se sabe los motores, se sabe los deportivos, yo no me sé nada de esto. De hecho, de Kia, si me dices que te diga toda la gama con motores acabados y tal, pues no te la sé decir exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento tuve un ofrecimiento de Peugeot en España para dirigir la asociación de concesionarios y, bueno, me fui para allá en el año 91. Y entonces, pues a partir del año 90-91 siempre está ligado al automóvil, ¿no? He estado en diversas marcas, he estado en Peugeot. Luego de Peugeot pasé al Grupo Berger, en el que estuve 20 años, pues siendo director de marketing, director de comunicación y luego director comercial, marketing y comunicación en Chrysler y Jeep en España. Luego Chrysler desapareció porque fue absorbida por Mercedes en España y, bueno, pues yo seguí en el Grupo Berger y me hice cargo de diversos roles en comunicación. Fui director general de comunicación, llevé varios temas relacionados siempre con la comunicación, pero al cabo del año me nombraron director general de Tata Motors en España, dentro del Grupo Berger. Tata Motors es una marca india, low cost, que en ese momento pues era bastante pujante y además fueron los momentos en que se estaba desarrollando el Tata Nano, que era un vehículo que le habían dado mucha publicidad en India porque se vendía por 1.000 euros, ¿no? Y era la forma de democratizar la movilidad en India, ¿no? Con 1.300 millones de habitantes, en el que se venden pues casi 20 millones de motos. En aquel momento se vendían solo 1,5 millones de coches, hoy se venden 3 millones de coches en India, con lo cual no es mucho para todos los millones que son de gente, pero sí se venden muchas motos y muchos tuk-tuk, ¿no? Y después, sobre el año 13 o por ahí, dejé Tata Motors y me vine a Kia como director comercial. Y en el año 18 me nombraron director general de Kia en España, ¿no? Con lo cual, como ves, toda mi trayectoria estaba ligada al automóvil, mucho en comunicación, mucho en marketing, mucho comercial y también varios años tanto en Kia como en Tata Motors como director general. Entonces, al final, dices, bueno, pues ¿te gusta el sector del automóvil? Claro que me gusta. ¿Te gustan los coches? Bueno, no es que me entusiasme, pero bueno, yo no soy de los que cambian continuamente de coche y que quiere el más potente o el más deportivo, no. A mí me gustan más los todoterreno, que luego ya te comentaré cosas de todoterreno. Y bueno, pues al final he caído en el sector del automóvil, estoy encantado, llevo pues toda mi vida en el sector del año 90, fíjate cuántos son, 35 años, ¿no? Y bueno, pues al final he aprendido mucho en este sector y he conocido a mucha gente. Muy bien, por lo que comentas,
has tenido un aprendizaje continuo, ¿no? Pasando por diferentes marcas, diferentes posiciones y diferentes responsabilidades. ¿Tú qué destacarías de estos aprendizajes como directivo? Bueno, yo creo que en la vida hay que aprender siempre, ¿no? Yo nunca me cierro a aprender. De hecho, por decirte algo, ahora mismo estoy haciendo un máster en inteligencia artificial. Yo creo que siempre hay que estar abierto a aprender, a conocer nuevas cosas y sobre todo las nuevas tendencias que vienen, ¿no? Siempre hay que intentar estar al día, ¿no? Pero de todos estos años yo me llevo varios aprendizajes, ¿no? Uno es las personas. Yo creo que las personas son fundamentales en las empresas, son el alma de las empresas y al final las cosas salen, las cosas funcionan por las personas, ¿no? Y entonces hay que encontrar a las personas adecuadas, con ilusión por trabajar, con pasión por trabajar. Yo siempre lo digo que cuando yo miro a una persona y la veo el brillo que tiene en los ojos, sé si tiene ilusión y pasión por trabajar, ¿no? Es muy importante y luego pues hay que pues, saber liderar equipos, saber tratar a las personas. Yo creo que al final, y yo siempre lo he intentado con la gente que ha dependido de mí, ¿no? Intentar más ser un amigo que un jefe, intentar ayudarles en todo lo que he podido y tener siempre mi puerta abierta para cualquier cosa que ellos necesiten, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que hace que el grupo esté más cohesionado, que al final pueda sacar el 100% de las personas, ¿no? Que haya un compromiso con ellas, que haya lealtad, pero tiene que ser por las dos partes, no solo por una, ¿no? Luego también, en estos años he aprendido a que hay que trabajar mucho. Hoy las nuevas generaciones no están tan dadas a trabajar, ¿no? Porque yo que entrevisto a mucha gente entre 25 y 35 años, lo primero que me preguntan cuando las entrevisto es ¿cuántos días de vacaciones hay? ¿Cuál es el horario de salida y de entrada? Si hay teletrabajo? Y, por supuesto, el salario, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo hacía las entrevistas hacía mucho tiempo, yo no preguntaba nada de eso. Es decir, se trabaja de sol a sol, se gana lo que se puede, pero aquí lo importante que es tener experiencia, trabajar y que vean y valoren tu trabajo, ¿no? Luego ya llegará el momento de pedir, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, y yo se lo inculco a mi familia, a mis hijas, que tengo 3 hijas, en el que siempre hay que estar trabajando, siempre hay que estar aprendiendo y hay que trabajar mucho, y es muy duro, ¿no? Y luego también yo creo que el haber cambiado de marca, el haber cambiado de grupos y de equipos en el trabajo también te enriquece como persona, ¿no? Es decir, conoces... yo he trabajado con japoneses, porque cuando estaba en Berger de director general de comunicación también trabajaba con alguna marca japonesa. He trabajado con indios, he trabajado con coreanos, he trabajado con chinos, quiero decir, he trabajado con franceses, he trabajado con americanos. Entonces, al final, todo esto te enriquece y coges lo mejor de las culturas, que todas tienen sus inconvenientes y su lado bueno y su lado malo, ¿eh? Pero al final todo esto te hace que vayas creciendo como persona y que vayas cada día aprendiendo algo más. Muy bien, tú lo has dicho, ¿no? 35 años, ¿no? Es toda una historia profesional dedicada a un sector tan dinámico y tan competitivo como es el de automoción, ¿no? ¿Qué es lo que te sigue impulsando para estar en este sector? Pues, bueno, a mí lo que me impulsa, no solo para este sector, ¿no? Sino es la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas, de la pasión por trabajar, la pasión por estar con gente de mucha diversidad, y esto es lo que me impulsa cada día. Yo siempre lo he dicho, que cuando alguien va a trabajar y se pone a mirar el techo porque se aburre, eso es una tortura tremenda, porque las horas se te pasan, pero súper lentas. A mí yo llego por la mañana a la oficina, que suelo llegar a las 8:30, 9, y cuando miro el reloj ya son las 8 de la noche. Entonces dices, joder, si es que cómo se me ha pasado el tiempo, ¿no? Eso es al final lo importante, ¿no? El que te guste lo que haces, el tener pasión por trabajar. Y yo creo que el día que no me guste lo que hago, pues quizás no tendré que dejar el sector, ¿no? El sector o el trabajo, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Y fíjate que ya llevo 35 años en el sector y todos los días me levanto con la motivación porque me gusta trabajar, me gusta lo que hago, me gusta estar con la gente. En esta evolución que hemos hablado desde el año 94, me has comentado, ¿no? Que está aquí en España. ¿Qué hitos más importantes destacarías tú de Kia como marca en España?
Pues mira, en el año 94 Kia empezó las operaciones de la mano de un distribuidor privado. Yo cuando trabajaba en algún distribuidor privado, pues hemos hecho lo mismo. Es decir, al final los inicios son duros, hay que formar una red de concesionarios, el producto te viene fuera, te viene impuesto por el fabricante. Y bueno, pues Kia empezó como una marca low cost en España, ¿no? De hecho, Kia empezó en el año 74 a nivel mundial con un coche que se llamaba el Brisa, que era bastante feo, por cierto. Y ha tenido una evolución impresionante y en los años 90 fue comprada por el grupo Hyundai y ahora se ha conformado el grupo Kia Hyundai, ¿no? Entonces en España empezó en el año 94 y bueno, pues se vendieron coches, ¿eh? Se hizo bastante bien, fue una evolución de muchos modelos, ahora ya nos pillan antiguos, pero en aquel momento no lo eran, formando una red de concesionarios y bueno, se llegaron a vender, yo creo que el año que más se vendió fueron 40.000 coches. Con lo cual fue una etapa importante, ¿no? En el año 2004 Kia Corporación decide empezar a nacionalizar las distintas oficinas de los distintos países de Europa, como hicieron muchas marcas por aquel entonces, y entonces pues el integrar a España dentro de la estructura mundial de Kia Motors Corporación, ¿no? Entonces en el año 2004, que fue un año relevante, porque Kia compró en ese momento a los distribuidores privados la marca y fue el año en que firmamos con Rafa Nadal como embajador de la marca. Con lo cual ya llevamos con Eso Rafa. fue un acierto total. Efectivamente, fue un acierto muy grande del director de marketing de entonces, que pensó que Rafa podía ser un embajador importante para Kia cuando no había ganado nada. Porque esto se firmó en julio de 2004. En diciembre de 2004, ese año, Rafa gana la Copa Davis con España. Y en junio de 2005 es cuando Rafa gana su primer Roland Garros. Con lo cual, pues con un año de antelación, en Kia ya habían visto, ¿no?, la proyección que podía tener Rafa Nadal. En el año 2006 hay un hito importante, no solo en España, sino a nivel mundial para Kia, porque se cambia de diseñador. De diseñador. Sí. Hasta ahora el diseño venía más enfocado por parte de Corea y se decide que si Kia quiere ser una marca que triunfe en Europa y en Estados Unidos, tiene que tener un diseño más occidental. Entonces se contrata a Peter Schreier, del grupo Volkswagen Audi, que fue el diseñador del Audi TT. Y desde ese momento se integra, por así decirlo, las ideas de Peter Schreier, la calandra de nariz de tigre, que se llamaba el Tiger Nose, y bueno, una serie de cambios interiores y exteriores en el coche que hacen que los modelos sean mucho más atractivos, ¿no? En el 2010 se produce el cambio de la garantía. Kia fue la primera marca que dio más años de garantía de lo que daban las otras. De hecho, en el 2010 se puso los 7 años de garantía. Con lo cual, ¿qué más importante que una marca que dé 7 años de garantía, que lo seguimos dando, que eso significa que confía en su producto, ¿no? Y en ese año, 2010-2012, es cuando Kia también decide, no, fue en el 2008-2010, decide fabricar en Europa. Entonces se monta la fábrica de Cilina en Eslovaquia y en ese momento se empiezan a fabricar el Sportage y el Z para Europa, ¿no? Bueno, esto hace que el diseño, el suministro de los vehículos y tal sea más fácil, ¿no? En el año 2012 Kia vendía en España 14.000 coches, porque pasó de vender, pues en el 94 que empezó a vender 2.000, 3.000, hubo un pico que llegó hasta 40.000 y luego bajó, y en el 2012 vendieron 14.000. Yo me uní aquí en el año 2013. A partir del año 2010, sobre todo viendo ya los frutos que había dado lo de Peter Schreier, porque lógicamente llega un diseñador y al día siguiente no te saca un coche, tiene que pasar un ciclo de 3-4 años para que se vean las modificaciones, ¿no? La evolución de producto empieza a ser buena y en 2013 vendimos ya 18.000, 19.000 coches. En el año 24 vendimos 25.000 coches. En el año 25 vendimos 30.000.
En el año 15, perdona, vendimos 25.000. En el año 16 vendimos 30.000. En el año 17 vendimos 40.000. En el año 18 vendimos 50.000 y en el año 19 60.000, 63.000 exactamente. Con lo cual ha sido una progresión de multiplicar las ventas del año 12, que eran 12.000, 13.000 coches, pues ¿por cuánto? ¿Por 4, por 5, por 6? Y luego, en el año 21 se produjo otro hito muy importante porque cambiamos de diseñador. Se contrata a Karim Habib, un libanés, que le da un toque distinto a la marca y coinciden varias cosas en ese momento, en el año 21. Coincide en un cambio de logotipo, porque el logotipo de Kia, que era el óvalo, si te acuerdas y tal, se había quedado quizá un poco obsoleto, antiguo, y entonces en ese momento se diseña el logotipo actual, que destila más modernidad, más tecnología, y esto coincide con la llegada de la electrificación aquí. Luego hablaremos del futuro y hablaremos de la electrificación, pero la electrificación lo que quiere decir es que en Kia se desarrolla el plan S, que significa Shift, es decir, de cambio, por el cual se piensa que además de tener una gama de combustión, hay que tener una gama paralela completamente eléctrica 100%. Entonces, en el año 21, en el año 21 exactamente se cambia el logotipo y en ese año se lanza el nuevo EV6, 100% eléctrico, que es un coche que destila tecnología, nuevos desarrollos, nuevo concepto distinto, y a partir del EV6 se produce hasta hoy el lanzamiento de toda la serie EV. La serie EV se basa en la plataforma EGPM, que significa Electrical Global Module Platform, que es una plataforma que puede cambiar de tamaño según el coche que lo necesite. Es decir, el V6 es más grande y el V2 es más pequeño y la plataforma se va haciendo más grande y más pequeña. El wheelbase se va adaptando. Efectivamente. Okay. Entonces, esta plataforma lo que permite es, la batería está en el suelo y al construir un coche eléctrico 100% desde el inicio, ¿qué ocurre? Y tú que eres ingeniero lo sabes, el habitáculo del motor es más pequeño, porque no lleva un motor de combustión, porque el motor eléctrico es muy pequeñito. Entonces, esto que permite que el interior y el maletero sean más grandes. Las ruedas se desplazan a los extremos y el interior es muchísimo más habitable que en comparación con un vehículo de la misma longitud en gasolina. Entonces, en el año 21 lanzamos el V6 y luego ya lanzamos el V9, que es nuestro modelo sub más grande en 5 metros de eléctrico 100%, y luego ya a partir de ahí vamos lanzando el V3, que ha sido el ganador del premio ABC Coche del Año en España. El V3, que recientemente el equipo de pruebas de Global Motor y Mobility lo ha probado y se ha quedado fascinado. Sí, la verdad es un gran coche. Vendemos 600 coches al mes. Luego hablaremos de las ventas de coches eléctricos y tal. Luego hemos lanzado el V4 en su versión 5 puertas y 4 puertas. Luego hemos lanzado el V5, que es una especie de V9, un sub, pero un poquito más contenido de tamaño. Y acabamos de lanzar hace un mes, escaso 2 meses, el V2, que es un vehículo de 4 metros, ciudadano 100%, aunque también, por supuesto, puede viajar por carretera. Y esto hace que tengamos una gama, pues EV2, EV3, EV4 en 4 y 5 puertas, EV5, EV6 y EV9. Faltará en el futuro el EV1, que será más pequeño, y el EV7 y el EV8, ¿no? Y también nos hemos introducido hace muy poco en el mundo de los comerciales, que Kia lo tenía muy olvidado porque los tiempos del K200, de la Pregio de hace mucho tiempo, pues ahora hemos lanzado vehículos comerciales, lo llamamos PBVs, que son, lo que significa es Product Beyond Vehicle, es decir, un producto más allá del vehículo, y hemos lanzado la PV, la PV5, que es una furgoneta que puede ser destinada al transporte de pasajeros, 5 plazas y en breve llegar a 7, o a carga, con lo cual le pones el asiento delantero y luego lo demás para carga, ¿no? Luego vendrán vehículos comerciales más grandes y más pequeños, de tal manera que vamos a desarrollar vehículos comerciales 100% eléctricos, ¿eh? Esto es un desafío importante porque el número de vehículos comerciales que se matriculan al año en España son 150.000. Y es un indicador bastante bueno, es el mercado y la economía, incluso española, goza de buena salud.
pero los vehículos comerciales eléctricos solo se venden 10.000. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacerse un hueco y poco a poco iremos Okay. Luego hablaremos del por qué ocurren desviaciones. Y esto es un poco la historia de Kia en todos estos años. Muy bien. Hay un elemento muy importante, sobre todo los que nos gusta analizar los datos, es esa imagen de marca que transmite por producto, también por el pricing, por la cercanía a las necesidades realmente del consumidor, ¿no? Porque muchas veces se regula con aspectos que el consumidor no tiene en cuenta, ¿no? Y nos encontramos con sorpresas, ¿no? Hay un elemento clave en marketing que es el posicionamiento. Posicionar en el mundo marketingiano es ese conocimiento espontáneo de cuando te preguntan algo así fríamente, automáticamente tienes tres respuestas, ¿no? Llegar al consumidor español de una marca que era perfectamente desconocida en la época de las Olimpiadas de Barcelona, a tener esta presencia tan importante con una gama muy amplia, que lo que has dicho tú, una estructura dual, eléctrica y manteniendo los modelos que han sido éxito. ¿Cómo ves tú el posicionamiento de tu marca, de Kia, en el mercado tan competitivo con nuevos players, como son estos 20 o 25 fabricantes chinos que están llegando a Europa y concretamente a España también, donde tiene una presencia ya importante, por no entrar en detalles? Bueno, el posicionamiento de marketing no es fácil porque una marca se puede posicionar donde quiera desde el punto de vista de marketing y luego habrá que ver cómo la ve el cliente. Esto es importante. Nosotros en Kia hemos intentado cambiar el posicionamiento y creo que lo estamos consiguiendo. Kia viene de un posicionamiento low cost, un posicionamiento de value for money, quiere decir que te doy lo mejor posible por el precio que vas a pagar. Entonces, bueno, pues la estética era regulera, la calidad era aceptable y eso hemos migrado. ¿Y por qué hemos migrado? Pues por lo que has comentado. Este año van a haber 30 marcas nuevas, todas procedentes de China. Casi todas las marcas chinas tienen un posicionamiento low cost. Es decir, te doy una calidad X por un precio muy bajo. Esto nosotros lo sabemos, porque ya lo hemos hecho. Entonces, el posicionamiento low cost tiene un problema. Que siempre puede llegar alguien que dé un precio más bajo que el tuyo. Y en el momento en que alguien dé un precio más bajo que el tuyo, si tú solo te has enfocado en el precio, estás fuera del mercado. Entonces, en el año 2021, con el nuevo cambio de imagen, las nuevas tecnologías que imprimíamos a los coches, etcétera, lo que hicimos fue migrar de posicionamiento más low cost a un posicionamiento más elevado. No premium, porque nosotros no somos una marca premium, somos una marca generalista, pero sí tenemos tecnología premium. La gente aprecia que dentro, con las pantallas, todos los sistemas ADAS, todos los gadgets que tiene el coche, pues te da una tecnología muy confiable, ¿no? Y entonces hemos migrado, ¿para qué? Precisamente para que ya preveíamos la llegada de nuevos players, de nuevos competidores al mercado español que podían competir por precio, y como lo preveíamos a nivel mundial, pues hemos optado por elevar un poco la marca. Con lo cual, ya no tenemos el precio más barato, tenemos una competencia en precio adecuada. Lógicamente siempre puedes encontrar un coche más barato que Kia, pero bueno, lo que hay que valorar al final es los años de garantía, la fiabilidad. En los estudios de J.D. Power, que es una consultora americana muy importante que mide la fiabilidad de las distintas mecánicas de las marcas americanas, americanas no, presentes en el mercado americano, Kia siempre queda la segunda, primera, segunda, tercera, ¿no? Marcas japonesas también quedan muy bien posicionadas. Hay otras marcas europeas que quedan de las últimas, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace a nosotros es dar confianza al cliente de que te damos garantía, te damos fiabilidad, te damos una red de postventa adecuada en toda España y te damos un servicio de recambios adecuado, que no tengas que esperar 5 meses por tu coche. Siempre puede haber alguna excepción, ¿eh? Nos hemos encontrado un cliente que a lo mejor no tenía que esperar 5 meses por un recambio. Bueno, pero esto es excepcional, ¿no? Nosotros somos capaces de servir. Tenemos un nivel de servicio que hace que el 97% de las piezas que nos pide un concesionario se les entregamos de un día para otro. 97%. Esto es una barbaridad, es impresionante el ratio, ¿no? Y entonces esto hace que nosotros confiemos en el producto y podamos transmitir esa confianza por parte de los comerciales de las concesiones.
Y luego hay una cosa también importante, ¿no? El tema de la publicidad, de los embajadores de marca y tal. Yo creo que Rafa Nadal nos ha ayudado mucho a que la gente confíe en Kia, ¿no? Si Rafa era capaz de confiar en Kia y de apostar por una marca, fíjate, 20 años, más de 20 años, ¿no? 24 años que lleva Rafa, 22, perdona, que lleva Rafa con la marca, pues toda la gente le da confianza también. Hay muchos periodistas que me preguntan cuántos vehículos hemos vendido más por Rafa Nadal. Eso es imposible contestarlo, porque ni siquiera haciendo un estudio de mercado, ¿no? Pero sí que es cierto es que ha dado confianza al consumidor para ello, ¿no? Y al final, pues nosotros lo que queremos posicionarnos en España es una marca generalista que en los últimos años ha estado en el top 3 y en el top 2 de marcas españolas, ¿eh? Hemos sido segunda marca más vendida en España, tercera marca más vendida, con lo cual esto quiere decir que los clientes confían en Kia para su movilidad. ¿Y por qué confían? Porque nosotros proveemos, como te he dicho, de la gama eléctrica 100%, de todos los tamaños, todos los modelos y todas las versiones, pero también tenemos una gama de combustión que va desde segmentos pequeños, como es el Picanto, a segmentos grandes, y que va desde motores gasolina, motores diésel, motores híbridos, motores semi-híbridos o híbridos ligeros y motores híbridos enchufables. Con lo cual al cliente le da confianza de decir, bueno, llego a Kia, tengo una gama impresionante y encima puedo elegir el modelo que quiera. De hecho, fíjate, te cuento una anécdota interesante. En un salón de Barcelona, Su Majestad el Rey se acercó al stand con el presidente del Gobierno, que en ese momento también era Pedro Sánchez, y Su Majestad el Rey se quedó un poco sorprendido porque se giró. Llegaron al stand, nos metimos dentro, fuimos hasta donde había puesto algún coche y cuando se gira ve toda la gama de Kia, el gran número de coches distintos de Kia que había, ¿no? Y me lo contó y me dice, oye, menuda gama tan impresionante tenéis. Le digo, sí, la verdad que el cliente entra en un concesionario Kia y se puede llevar el coche que quiera, porque tiene todos los tamaños, todas las formas de motorizaciones, todos los combustibles, con lo cual. Y eso es un poco la historia y cómo hemos intentado posicionar a Kia dentro del mercado español. Muy bien, bueno, que sepáis todos que nos preside el Rey, el Instituto de la Ingeniería de España. Y desde luego, Eduardo, con todo lo que has comentado en este pequeño encuentro, eres una persona envidiable. Y te voy a decir por qué. Tú, después de haber hecho tu idea de que querías estar en el mundo de la economía, apareces en el sector justo en el momento preciso en que se producen cambios estratégicos en la marca. Justo en el momento en que la tangente del crecimiento cambia de tangente y empieza a subir, más hablo de cifras de 5.000 vehículos más cada año hasta llegar a una cota de 60.000, entendido, ¿no? 63.000 coches. Muy bien, lo tienes ahí bien clavado, muy bien. También el tema que hemos hablado de la excelente relación que ha tenido a nivel de posicionamiento el contrato de branding con Rafael Nadal, que no se puede medir, evidentemente, pero evidentemente da un tema de confianza de que alguien que es un líder global en un deporte específico tenga ese acuerdo, ¿no? Luego hay un elemento para mí importante. La primera marca que confía en su producto, 7 años de garantía, que de alguna forma rompe el mercado, hasta el momento que era muy conservador en este sentido, y Kia da un golpe en la mesa diciendo, ¿por qué no vamos a hacerlo si estamos seguros con nuestro producto? Has hablado del precio. Siempre hay una frase que me ha gustado mucho, siempre llegará alguno que sea más barato que tú, ¿no? Aquí ya tenemos la experiencia china, donde podemos encontrar cosas muy baratas y seguro que son resolutivas en algunos segmentos. La importancia que tiene el ser un apasionado del trabajo que haces lo demuestras con tu visión, en el que estás ahora mismo disfrutando como un niño con zapatos nuevos, en el sentido de que en el repaso de tu historia profesional en Kia has vivido los momentos más importantes con el cambio de diseñador, con la apertura a la propulsión eléctrica, con una gama completa que le está completando. Con el cambio de imagen de marca. El cambio de imagen de marca, como consecuencia. Todo ese tipo de elementos hacen que seas una persona envidiable, en el sentido de decir, qué suerte ha tenido Eduardo, que ha coincidido una marca perfectamente desconocida, donde paulatinamente, con buenos elementos y buenas estrategias, ha llegado a este posicionamiento. Pero para mí la siguiente cuestión es clave desde el punto de vista de lo que va a ocurrir en los próximos años, 3-5 años. ¿Qué es para ti lo más relevante que ha hecho Kia
recientemente, en el sentido de decir, preparándose para el futuro, que es una parte de la entrevista que luego vamos a desarrollar más en profundidad. ¿Qué destacarías como la parte más importante estratégicamente de Kia en los últimos meses, años, por decirlo de alguna manera, que le dé ese paso adelante para los próximos años en el futuro? Hombre, yo ya te lo he comentado, yo creo que lo más importante que ha hecho Kia en los últimos años ha sido cambiar la imagen de marca, cambiar el posicionamiento de marca y echarse a los brazos de la electrificación. Es decir, la legislación europea es muy dura, muy exigente, pero no solo en el sector del automóvil, en cualquier aspecto, ¿no? De hecho, ahora vamos a tener una legislación también bastante dura con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, mientras se dice que mientras en China avanzan, en Estados Unidos desarrollan, aquí en Europa legislamos, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos atrás en muchas cosas por eso, ¿no? Entonces, los políticos europeos decidieron en el año 15-16 que en el año 35 teníamos que llegar a 0 emisiones en el automóvil. No en otro sector, no, en el automóvil. El automóvil, que en España significa el 9% del PIB español. España es el segundo fabricante más importante de Europa y el 8º del mundo. Y Europa es un player importante a nivel de producción, porque se venden 15 millones de coches en Europa y se fabrican 15 millones. Más o menos los mismos que en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos dicen, en el año 35, 0 emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora solamente se puede hacer a través de la tecnología eléctrica, porque hay otra tecnología también, que es la de célula de combustible, el hidrógeno, que todavía le queda mucho por desarrollar, ¿no? Y entonces quieren dar los pasos adecuados y no se les ocurre otra cosa que decir, y si los fabricantes no cumplen, les freímos a multas. Fíjate, habíamos calculado que aquí Europa tenía que pagar, si no llegaba a las emisiones de CO2 que tenían que llegar cada año y que están fijadas por Europa, 1.500 millones de multa. 1.500 millones de multa. Sí, es una cifra impresionante, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que Kia y otras marcas, no solo Kia, hayan decidido que es que hay que hacer coches eléctricos y hay que venderlos. Pero hay que hacer coches eléctricos y hay que venderlos cuando no tienes el apoyo total del consumidor. Porque al consumidor hay que convencerle, hay que seducirle, no le puedes obligar. Entonces, claro, pues hay que empezar a lanzar coches eléctricos, contar las bondades del coche eléctrico. Yo que tengo redes sociales y tengo un canal de YouTube, no te puedes imaginar cuántos haters tengo en cuanto que no les gusta la electrificación y se quejan e incluso me insultan por defender el tema de la electrificación. Yo lo que les digo a todos es que muchos de ellos no tienen ni puñetera idea de lo que es un coche eléctrico porque nunca lo han conducido. Entonces yo les invito a todos a que vayan a la red de concesionarios de Kia, que digan que van de mi parte, que les van a dejar un coche eléctrico para que lo prueben y vean las bondades del coche eléctrico. Yo publico muchas veces mis viajes eléctricos por toda España y la verdad que ir en coche eléctrico es una gozada y luego no tardas más que en un coche de combustión. Del 20 al 80% se puede cargar perfectamente el V9 en un cuarto de hora. Con lo cual muchas veces mi mujer se queja porque paramos, vamos a tomar un café, le digo, venga ya. Me dice, pero si no me tomo el café. Y hemos cargado el coche, ¿no? Con lo cual, con esto te quiero decir que nos han obligado a hacer esto, pero es una apuesta que hemos tomado como nuestra. Entonces, al final, pues tenemos esta cruzada del coche eléctrico, que mucha gente se queja, pero nosotros en Kia no queremos imponer nada, queremos convencer al cliente y por eso tenemos una gama de combustión y una gama eléctrica y que el cliente decida, ¿no? Al final, es cierto que aquí las administraciones no nos han ayudado mucho todavía, la ayuda es poca, porque hoy todavía tenemos muchas trabas burocráticas para que un cargador pueda entrar en funcionamiento. Nosotros tenemos un cargador de 350 kilovatios en nuestra filial de San Sebastián de los Reyes, en el concejo filial. Un cargador que ha costado 400.000 euros y esa inversión ha estado parada 2 años porque han tardado en darnos 2 años de la Comunidad de Madrid la autorización para abrirlo. Entonces, claro, así es imposible, conocemos ¿no? el paño. Y entonces, hay 52.000 cargadores en España, 52.000, no todos de alta velocidad, pero 52.000, de los cuales 16.000 todavía están sin permiso administrativo para poder operar. Luego, se aprobó en el Parlamento, precisamente con un voto en contra del partido del Gobierno, que haya señalización vertical en todas las carreteras. Bueno, pues a día de hoy no la hay.
Y es bueno que la haya no solo para los que conducimos un coche eléctrico, que yo me sé perfectamente dónde están los cargadores, sino para la gente que no conduce un coche eléctrico vea que hay suficiente infraestructura para poder viajar y que vea que también que en las gasolineras también hay centros de recarga eléctrica. Y luego algo también importante es la homogeneización y unificación de los beneficios del coche eléctrico en toda España. ¿Por qué en Madrid se puede aparcar sin problema en la calle y en León, nada más lo publiqué en redes sociales, me ponen una multa por aparcar un coche eléctrico en la calle? Esto es lo que no puede ser. O sea, todo el mundo, en todos sitios debe haber las mismas ventajas, porque si no, el coche eléctrico no triunfará. Porque al final queremos quieren que haya 5 millones de coches eléctricos, esto lo decía el Gobierno, 5 millones de coches eléctricos en España en el año 30. Yo lo hablé con una ministra de Transporte y le dije, estáis haciendo malas cifras, es imposible llegar. Vamos a ver si llegamos con suerte a 1.500.000. Porque actualmente, el año pasado, se vendieron 100.000 coches eléctricos en España. El año anterior, 50.000. Vamos a un buen crecimiento. Pero claro, 5 millones no da para el año 30. Es decir, como mucho llegaremos al 1.000.000, 1,5 millones. Entonces, al final, pues al cliente pues hay que convencerle, hay que darle apoyos. Hay mucha gente que nos critica en el que haya apoyos y ayudas gubernamentales en el sector de la automoción para el coche eléctrico. Pero claro, esto es como cuando, si tú te quisieras comprar una lavadora y el gobierno te diría qué lavadora te tienes que comprar. Ya. Pues claro, habría que dar una ayuda porque estás obligando a la gente que compre esa lavadora. Pues como el coche eléctrico pasa lo mismo. Tienes que hacer atractivo el coche eléctrico para que la gente dé el paso y lo compre, ¿no? Eduardo, participo en muchas de las cosas que acabas de comentar. Yo pienso que a las administraciones públicas hay que ayudarlas. Bueno, nosotros creemos y lo estamos haciendo desde ANFAC, en la colaboración público-privada. Sí, sí. Hay que ayudarlas porque, vamos a ver, yo no sé exactamente qué es lo que se pide en términos de exigencia para ser político. No quiero entrar al trapo de esa discusión porque no nos ayuda. Pero sí el tema de compartir. Acabas de decir una cosa muy importante. Todos estos que no han probado un vehículo eléctrico y lo demonizan, no sé qué, tu oferta, que la puedes hacer extensible, que vayan a los concesionarios de la red de Kia, que vayan en tu nombre y que prueben un vehículo eléctrico para que luego hagan algún comentario incluso en tu red social, ¿no? Hay que probarlo. Yo he sido siempre un defensor de la industria europea, de la automoción. Trabajan casi 13 millones de personas de forma directa en Europa, en el sector de automoción, donde España es cierto que, sin tener marca propia, tenemos una capacidad productiva de 3,6 millones de unidades, somos el segundo fabricante europeo por volumen, y que es una parte muy importante para la economía española porque aporta entre la producción el 9%, pero también todo el sector asociado con el tema de la distribución. Componentes, Exactamente, hay un 3% adicional, con lo cual estamos hablando de un volumen de negocio importantísimo que supera los 100.000 millones de euros. Yo estoy de acuerdo que ANFAC es un instrumento válido para reunirse con los representantes políticos. Habría que hacerlo, yo creo que con más frecuencia, en el sentido de que este entorno cambiante regulatorio de Bruselas hace que cada vez las decisiones sean más cortoplacistas y más enfocadas a buscar soluciones y no buscar problemas. Pero lo hacemos, ¿eh? Estamos permanentemente en los ministerios, con el Gobierno, desde ANFAC, pero es muy complicado, muy complicado. Incluso les hacemos los informes, se los presentamos, pero es muy complicado mover el engranaje político. Y luego lo que intentamos también es llegar a acuerdos en el Parlamento. Es decir, nosotros somos apolíticos, nosotros lo que queremos es que salgan lo que proponemos y las propuestas que proponemos. Entonces, nosotros buscamos los apoyos del PSOE, los apoyos del PP, los de Vox, los de RC, los de Junts, todos, para que salgan, ¿eh? Claro, hay a veces que el Gobierno nos sorprende y mete un decreto, en un decreto ley omnibus, pues mete un montón de cosas y se lo tiran para abajo, ¿no? Como ha pasado con los 3.000 euros de apoyo del IRPF de coche eléctrico o como ha pasado con el Plan Plus Auto, el antiguo MOVES, que si se lanza en enero, luego se echa para atrás en febrero, que si se vuelve a lanzar en marzo, y ahora todavía no ha salido la regulación, hasta junio no va a salir. Pero bueno, pues todas estas cosas hacen que la gente encima además se confunda y no tenga claro con qué cuenta, ¿no?, para poder comprar un coche. Bueno, yo espero que esta solución temporal llegue a un momento que al final en el ámbito regulatorio se den cuenta que vamos orientados a una electrificación de la movilidad, aparte de que nuevas tecnologías como el hidrógeno o otras que pueden surgir en el futuro se pueden contemplar, pero
Lo que sí tenemos también bien claro es que los motores de propulsión atmosférica, por decirlo de alguna manera, van a quedarse de forma casi representativa, por decirlo de una manera, para ciertos sectores donde todavía no hay una solución técnica, pero que no será, evidentemente, para la movilidad privada. Yo ahora quisiera pasar a nueva parte de nuestra entrevista y la última, por decirlo de una manera, y es un poco hablar del futuro, ¿no? Y qué mejor que hablar con el director general de Kia, con Eduardo, para que hagas una especie de pintura de cómo ves a Kia en España en los próximos 5 años. ¿Cómo te imaginas que va a ocurrir? Porque date cuenta que tenemos Bruselas por un lado con su regulación, el ámbito político, lo que tú has comentado de que en una ciudad pagas porque tienes un vehículo eléctrico y en otra no. Todo ese tipo de cosas que están presentes en el día a día hace que tú tengas que, más o menos, una visión muy genérica de tú cómo ves a tu marca en los próximos 5 años. ¿Qué evolución va a tener? Vale, pues en 5 años te puedo decir cómo veo el Kia, cómo veo el mercado, ¿no? 5 años no son muchos, parecen muchos, pero no lo son. Porque yo, si tiro 5 años para atrás, en el 21, estábamos con las mismas batallas que ahora. Seguíamos hablando de convencer al cliente por el tema de la electrificación, seguíamos con el tema de la homogeneización en los distintos ayuntamientos, de la señalización vertical de las carreteras, la gestión burocrática para abrir nuevos cargadores. Con lo cual, y en estos 5 años, pues ha cambiado poco, la verdad. Es cierto que se venden más coches eléctricos. En el año 21 se vendían en España unos 20.000 coches eléctricos, 15.000, hoy se venden 100.000. Y este año esperemos llegar a los 150, con lo cual esto ha cambiado. Pero lo que está claro es que, y a pesar de que Europa ha relajado las normas de emisiones, y en lugar ya de ser 100% cero emisiones en el año 35, ahora va a ser 90, incluso lo podrá relajar un poco más, pero lo que está claro es que lo que vamos es a las cero emisiones. Y no tenemos más que echar la vista. Estados Unidos quizás es un país más complicado para estas cosas, pero por ejemplo en China se venden 25 millones de coches al año, 25. Y se fabrican 25 también. La mitad de los coches que se venden en China son eléctricos, la mitad. Con lo cual esto hace que haya mejorado mucho la contaminación en las ciudades. La contaminación no solo de la polución del aire, sino la contaminación acústica. Se nota mucho. Y entonces, bueno, pues esto es imparable. Vamos a ver cuánto tardamos más o menos en Europa para que esto llegue, ¿no? Y luego hay mucha gente que está a favor del medio ambiente, etcétera, pero no está tanto a favor del coche eléctrico. O sea, todavía la gente tiene que acabar de amueblarse la cabeza y de saber cuáles son las prioridades y qué prefiere o no prefiere, ¿no? Desde luego, cuando la gente compra un coche eléctrico, no se baja del coche eléctrico ya, ¿no? Hay un gurú del marketing inglés, británico, que se llama Roy Atkinson, que yo he sacado algo de él en redes sociales, que hablaba de en un mundo distópico en el cual lo que predominase fuera la electricidad y no la combustión. Y entonces todos los coches son eléctricos y en ese mundo pues no existe la combustión. Y de repente un ingeniero va a su jefe a decirle: acabo de inventar una novedad en el mundo de la automoción, que es el coche de combustión. Entonces su jefe le empieza a hacer preguntas y el ingeniero empieza a contestar. Y claro, pues cuando ves las contestaciones te sorprenden cosas, ¿no? Porque el ingeniero le dice: no, es un coche que tiene un motor que se mueve porque va explotando por dentro. ¿Explotando? Se quedan sorprendidos. No, y lleva un tanque de líquido inflamable que puede arder detrás. Y el motor tiene muchísimas piezas que se pueden romper, porque el coche eléctrico, el motor del coche eléctrico tiene muy pocas piezas, ¿no? Pues con todo esto te vas dando cuenta y dices: joder, pues visto de esa manera, él lo cuenta con mucho más gracia que lo cuento yo. Visto de esa manera ves que el mundo de la combustión pues chocaría un poco si estuviésemos todos con el tema eléctrico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hoy en día, al final, el cliente se va a convencer que el coche eléctrico es mucho más eficiente, tiene mucho menos mantenimiento, con lo cual el coste de mantenimiento es mucho menor, el de combustible es mucho menor. Y yo creo que hoy en día ya la gente se da cuenta que en la ciudad el coche eléctrico es imbatible.
Claro, pero tú me vas a decir, claro, pero la gente que tiene un coche eléctrico necesita garaje, sí o sí. Yo no estoy de acuerdo. No hace falta que sea garaje. Es cierto que el 70% de los coches en España duermen en la calle. Bueno, podemos ir a soluciones como lo que ha hecho el Ayuntamiento de Londres. El Ayuntamiento de Londres está poniendo en cada farola un enchufe para que los coches eléctricos puedan cargar. Lo que pasa es que esa solución es un poco complicada porque tenemos que tener medidas antivandalismo. El otro día, en nuestro concesionario filial, nos robaron todo el cobre de los cargadores ultrarrápidos que hay. Lo que no entiendo es cómo pueden abrir un cargador, cortar los cables y no electrocutarse. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, pero lo que es cierto es que si tú tienes el coche en la calle y un coche que tiene una autonomía de 500 kilómetros, por ejemplo, tú no vas a hacer más de 50 kilómetros al día en la ciudad. Y ya me parecen muchos. Con lo cual, un coche de 500 kilómetros de autonomía te da fácil para casi 2 semanas de utilizar el coche eléctrico por ciudad y luego siempre puedes ir a cargarlo primero en la ciudad, que ya hay bastantes cargadores, segundo, cada vez que vas a un centro comercial, que ya casi todos ya están poniendo cargadores, etcétera, y después en la entrada de las grandes ciudades hay hubs grandes de cargadores ultrarrápidos que te cargan en media hora. Con lo cual, al final hay soluciones, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil decir, no me compro un coche eléctrico, no tengo garaje. Se puede llegar a esa solución sin garaje, ¿no? Con lo cual, el futuro de la movilidad yo lo veo eléctrico, lo veo con una transición todavía lenta, es decir, en estos 5 años no va a haber cambios sustanciales, y yo creo que el cambio sustancial más grande que va a haber va a ser el coche conectado con la inteligencia artificial y el coche autónomo en el futuro, ¿no? Aquí lo difícil va a ser conjugar la conducción autónoma con la conducción humana, ¿no? Porque ya se conducen coches autónomos en el mundo. Yo he estado conduciendo, he estado montando en coches autónomos en San Francisco, que tiene un programa piloto que en un distrito de San Francisco pueden ir los coches perfectamente, pero es un ambiente muy controlado. Imagínate en Nueva Delhi o en el Cairo soltar un coche de conducción autónoma con la conducción humana, ¿no? Todavía queda mucho por desarrollar, pero bueno, eso quizá en 5 años no lo veamos, pero la conducción autónoma podrá llegar en 10, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que evolucionar hacia medios más eficaces, más sostenibles, más eficientes en todos los aspectos. Y el coche y el automóvil yo creo que es uno de los aspectos más importantes. En este entorno que dibujas, orientados a la movilidad eléctrica, ¿tú cómo ves en esta etapa de transición las aportaciones de Kia en concreto? Aparte de que, evidentemente, la renovación de una gama o tener la posibilidad de tener una oferta en uno de los segmentos más importantes del mercado, ¿qué soluciones o qué ves que tiene de diferente Kia frente a un estándar de que todo el mundo está yendo más o menos hacia una misma estrategia de electrificación? ¿Qué es lo que le diferencia a Kia, ¿no? ¿Qué le da valor aquí? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido primero tener una gama completa, que muy pocas marcas lo tienen, por no decir ninguna, una gama completa de coche pequeño, coche grande, eléctrico, 100%. Coches eficientes, con poco consumo. En España hemos dotado a nuestra red de concesionarios de cargadores estándares y de cargadores ultrarrápidos, con lo cual tenemos cargadores que los clientes de Kia y los que no son clientes también pueden ir 24 horas al día a cargar y cargar en un cuarto de hora, en media hora, ¿no? Eso pocas marcas también lo han hecho, ¿no? Con lo cual nuestros concesionarios tienen esa posibilidad de ofrecer a los clientes. Y luego lo que hemos hecho también, y lo hicimos al principio, ¿no? de dar una serie de compromisos por parte de Kia al cliente para convencerle de que la movilidad eléctrica era buena, ¿no? De esos 10 compromisos que tenemos en su día ya no los tenemos todos porque hemos ido adaptándolo a la nueva situación del mercado, pero pues dábamos que se podía devolver el coche si no se estaba satisfecho, el tema de los cargadores, el tema de un concepto dedicado para explicar el coche eléctrico. Y al final, el coche eléctrico con el coche conectado va muy de la mano, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación que se llama Kia, una app, en el cual se engloba Kia Connect, tienes el coche conectado, Kia Charge, es un agregador en el cual simplemente con la tarjeta con el móvil puedes cargar en cualquier cargador de España a una tarifa plana en todos los cargadores. Con lo cual, al final, estamos intentando dar soluciones para facilitar la vida al cliente que compra un coche eléctrico, para que no se le haga
tan complicado o un mundo al principio que cambias de combustión a eléctrico, porque una vez que ya tienes un eléctrico ya es más fácil cambiar a un otro eléctrico, pero yo entiendo que la transición gasolina-eléctrico es más complicada. Por eso también los híbridos enchufables es una buena alternativa, porque es la forma de entrar en la disciplina del eléctrico, de cargar todos los días, pero tienes las ventajas de los coches de combustión. ¿Qué te ilusiona a ti personalmente en los próximos años en el ámbito de la marca, en primer lugar, y luego de este entorno de electrificación que estamos viviendo? Bueno, a mí lo que me ilusionaría sería el seguir avanzando en el tema eléctrico, ¿no? Porque yo soy un firme defensor del coche eléctrico, yo conduzco un coche eléctrico todos los días, en vacaciones incluso, que hay gente que dice, no, yo el coche eléctrico solo para ir en vacaciones, ¿no? Yo voy en vacaciones con mi familia, vamos a la playa, paro una vez para cargar y ya está. Y lo que tardamos en tomar un café, que también la DGT recomienda parar cada 2 horas, con lo cual pues también está bien parar para cargar, ¿no? Y no voy excesivamente lento, voy a un ritmo normal, ¿no? Entonces, pues eso tanto a nivel de Kia como a nivel de sector, ¿no? Pero también el tema, y no lo hemos comentado, y sí me gustaría comentarlo, nosotros hacemos bastantes acciones en el tema de la responsabilidad social corporativa. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Uno que me hace especial ilusión es el que estamos electrificando con placas solares los pozos de agua del desierto del Sáhara. Esto es una iniciativa de aquí a España, en la cual lo que intentamos es dar cobertura tanto a animales como a la población nómada del desierto del Sáhara. Yo ya he publicado muchas imágenes de esto en mis redes sociales, pero claro, el subir un cubo a pulso que pesa 7 kilos por parte de niños o mujeres para primero llenar sus garrafas, porque tienen que desplazarse a lo mejor kilómetros por el agua, o para los propios animales, hay un abrevadero al lado, hay que echar a lo mejor 10 cubos, hay que levantar 10 veces 7 kilos, ¿no? Pues ahora lo que estamos haciendo es, primero cerramos el pozo, lo tapamos para que no caiga ningún animal ni se contamine nada, y como apretar un botón, gracias a las placas solares, fluye el agua, ¿no? Entonces a nosotros también me hace especial ilusión estas iniciativas de responsabilidad social corporativa que hace que podamos devolver un poco a la sociedad lo que recibimos de ella, ¿no? Ahora, hace poco también que se ha puesto en marcha una cátedra de la Universidad de Navarra por parte de Ángel Bonet, de empresas con alma, empresas con propósito, también nosotros estamos un poco involucrados ahí, ¿no? Que es un poco, y me remonto a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? De que las empresas no solo tienen que ser los números, el negocio, sino tienen que ser empresas con alma, que tengan un propósito, que la gente tenga el alma de poder comunicar a la sociedad, de poder vender productos, perfecto, pero que lo hagas con un propósito, que detrás haya una dedicación y unos objetivos que vayan más allá de los puros comerciales de la cuenta de resultados. Muy bien, bueno, pues Eduardo, ya te conocemos más en Global Motor y Mobility. Creo que ha sido una entrevista, por mi parte, ha sido enriquecedora. He aprendido muchas cosas de Kia. Muchísimas gracias. Una gama completa, el tema de Rafa Nadal, el tema de ser los primeros en extender y ampliar la garantía por la confianza en el producto, de la adquisición por parte del grupo Hyundai de la marca en sus años, la aparición en el mercado en España en el año 94 y la toma del control por la marca, que coincidió también casi con tu llegada a la marca. Bueno, esto fue en 2004, mi llegada fue en el 13, ¿no? Pero que al final ahí están los resultados. Es una marca que es muy relevante en el mercado español y que yo creo que con estos documentos que hacemos haremos que esa vocación que tienes de invitar a que prueben un Kia en los concesionarios de España y a través de nuestro canal también se pueda hacer una oferta y que los visiten. Pues muchísimas gracias, y cualquier cosa que sea noticia en el mundo de Kia, estaremos aquí para poder transmitirlo a todas las ingenierías de España. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo.